Muy básicamente, una recta secante es una recta que intersecta un círculo en dos puntos, mientras que una recta tangente es una recta que tiene un punto en común con un círculo. Aplicando lo anterior en una función, tenemos lo siguiente. Tenemos ahí la gráfica de una función localizada en su plano cartesiano y trazamos una recta secante que precisamente corta a la curva de esa función en dos puntos. Por lo que una recta tangente es aquella en donde toca en un solo punto a la curva de dicha función. Sabemos que una de las características principales de toda recta es su pendiente, que se representa generalmente con la letra M minúscula. En términos muy simples, la pendiente de una recta es un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. Por lo que los puntos los localizamos con las coordenadas x1, y1 para el punto 1 y x2, y2 para el punto 2. Observen que al localizar dichos puntos en la recta, se puede formar un triángulo rectángulo imaginario, con sus catetos bien definidos, en donde el cateto adyacente bien puede ser representado con x subíndice 2 menos x subíndice 1, y el cateto opuesto es y subíndice 2 menos y subíndice 1. También es muy importante recordar que para obtener el valor de la pendiente, basta con aplicar esta fórmula que se muestra de y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Y Muy bien, preguntas hasta ahí. No, ninguna. Hasta ahí está bien, se va entendiendo. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. claro, obtener la pendiente de una recta es muy sencillo de obtener si se tienen dos puntos sobre dicha recta. De acuerdo a lo anterior, la obtención de la pendiente de una recta secante localizado en la curva de una función es justo como se muestra. Tenemos los dos puntos, ¿sí?, que conforman la recta secante y tenemos nuestra fórmula que previamente vimos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo obtener análogamente la pendiente de una recta tangente si solo conocemos un punto? Como podrán recordar, al localizar la pendiente de la recta secante se cuentan con dos puntos, pero al tener solamente uno, no podemos aplicar nuestra sencilla fórmula de la pendiente. Así que supongamos que deseamos conocer la pendiente de la recta tangente en azul y que tiene en común con la curva de la función en color rojo el punto x igual a 1. Observa que si trazamos diversas rectas secantes, podemos obtener una muy buena estimación de la pendiente que desconocemos. Así que trazamos una recta secante en azul con sus dos puntos x1, y1 y x2, y2 y observa qué es lo que sucede en relación a la pendiente de la recta secante contra la pendiente de la recta tangente. Como se podrá observar, cuando el punto x2, y2 se acerca cada vez más al punto x1, y1 recorriendo la curva de la función, las pendientes son más similares en su valor. Así que volveremos a mostrar dicho comportamiento y hagamos énfasis en cómo van pareciéndose las pendientes al momento de que desplazamos los puntos, particularmente el punto x2, y2, sobre la curva de la función. No se podrá observar la inclinación de la recta en azul va tendiendo a parecerse a la pendiente de la recta tangente que desconocemos.
Ahora, ¿cómo expresar el comportamiento anterior en términos matemáticos? Esa es la gran pregunta. Así que vamos a establecer todos los elementos que hasta este momento hemos visto. Sabemos que podemos obtener una buena estimación de la pendiente de la recta tangente a partir de la aproximación de la pendiente de una recta secante. Tenemos nuestra función y nuestra recta secante y claro, aquí de manera punteada, la pendiente de la recta tangente que queremos conocer. Sabemos también que la pendiente de esta recta secante en azul está dada a partir de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así que procedemos a sustituir esta fórmula en esta sección y nos queda de la siguiente manera. La pendiente de la recta tangente es igual a la aproximación de esta pendiente de la recta secante. Considerando por notación matemática que y, conocida como la variable dependiente, es en realidad una función de la variable independiente x, vamos a sustituir, por conveniencia matemática, la notación de nuestra fórmula. Así que en vez de utilizar aquí y2 menos y1, vamos a utilizar su notación como función de x. Así que nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera. F evaluada en x2 menos F evaluada en x1 dividido entre x2 menos x1. Observen que realmente son los mismos términos, solamente que expresados de manera diferente. Es decir, aparece claramente en función de qué valor se encuentra dicho término. Ahora, consideraremos convenientemente también que en el triángulo rectángulo formado entre estos dos puntos, llamaremos a este cateto incremento de x. Y como se puede observar, la longitud de dicho incremento de x está dada a partir de x2 menos x1. Así que en nuestra fórmula sustituimos x2 menos x1 por incremento de x. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora recordemos el comportamiento de las rectas secantes y podemos ver que el incremento de x tiende a disminuir cada vez que el punto 2 se acerca al punto 1 sin llegar a ser dicho punto 1. Así que vamos a volver a la sección en donde pudimos ver el comportamiento de las rectas secantes, solo con la diferencia de que ahora, para efectos de ver cómo se comporta dicho incremento de x, se puede observar el triángulo rectángulo imaginario. Así que al momento de recorrer el punto sobre la gráfica de la función, se puede observar que dicho incremento de x cada vez va disminuyendo más. Es decir, va tendiendo a ser cero. Claro, no puede llegar a ser cero el incremento de x. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos un solo punto y volveríamos a nuestro problema inicial. Continuando con la deducción de la expresión matemática que representa la derivada de una función, podemos observar que el punto x2, y2 cada vez se aproxima más al punto x1, y1 sin llegar a tocarlo. También pudimos observar que conforme sucede lo anterior, el incremento de x tiende a ser cero sin llegar a ser cero. Por lo tanto, aplicando la teoría sobre límites matemáticos, tenemos lo siguiente. La pendiente de la recta tangente es igual al límite de la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1, todo dividido entre incremento de x cuando dicho incremento de x tiende a cero.
Finalmente, con la intención de manejar una sola variable independiente x, haremos lo siguiente. x2 es igual a x1 más incremento de x. Cabe mencionar que dicha expresión proviene del despeje matemático del término incremento de x perteneciente a nuestro triángulo rectángulo imaginario. Sustituyendo en la expresión, nos queda de la siguiente manera. Observe que ya no tenemos x1 y x2 en nuestro límite, solamente una misma variable independiente, x1. Es decir, podemos manejarla solamente como x. Este límite nos permite encontrar las pendientes de las diversas rectas tangentes en la gráfica de una función. Y este límite se le conoce comúnmente como la derivada, misma que en honor a Leibniz puede ser representada así: diferencial de y sobre diferencial de x o de y sobre dx por su origen basado en incrementos. Gracias a esta expresión matemática, lo siguiente adquiere mayor sentido. Si tenemos una función definida por y es igual a x al cuadrado, entonces su derivada es 2x. Y mediante esta función, que se deriva de la original, podemos obtener las pendientes de las rectas tangentes que pertenecen a la función original. Comprobémoslo. Creo que hasta ahí. A ver, preguntas, dudas de lo del video. ¿Sí está claro como el agua de Chapala o está diferente? Preguntas, preguntas. En nuestro archivo que tenemos que resolver nos pregunta, lo primero que nos pregunta es, investiga cómo obtener la pendiente de una recta, que fue lo que vimos ahorita en el video, y fue la fórmula que ustedes vieron ahí, cómo se obtiene la pendiente de una recta, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo quiero obtener la pendiente de una recta que pasa por los puntos 3,6 y 7, -1, entonces el primer punto es x1, y1, es este 3,6, este es un ejemplo que estoy poniendo. Y el punto 2 es 7 menos 1, donde el 7 sería x2, el menos 1 sería y2. Aquí es 3,6, donde el 3 sería x1 y el 6 sería y1. Si yo aplico la fórmula, ¿sí? Si yo aplico la fórmula para encontrar la pendiente que pasa por estos dos puntos, y aplico y2 menos y1, que sería y2 sería menos 1 menos 6. Ahí está. Y luego sería x2 menos x1, que sería 7 menos 3. Entonces sería menos 1 menos 6. ¿Cuánto es menos 1 menos 6? ¿Menos 7? Menos 1 menos 6 sería menos 7. Entre 7 menos 3 sería 4, ¿no? Entonces esa sería la pendiente de esa recta. Este de aquí nada más lo puse a manera de ejemplo para ver la ejemplificación de la pendiente de una recta. No sé si hay preguntas aquí. No. Ok, seguimos entonces. En el ejercicio 2 me piden calcular, me dan los valores de la x, ¿sí? Me dan valores de x
me piden calcular los valores de f de y y sus puntos. ¿Para qué función? Para la función f de x es igual a x cuadrado. Entonces aquí lo que tengo que hacer, digo, bueno, si la x vale menos 3, entonces la y valdría menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado sería 9, ¿no? O sea, elevando ese menos 3 al cuadrado siguiendo esta fórmula. Y así tendría que sacar cada uno de los valores que siguen. Bien, pues me ayudan a sacar los valores que siguen, por favor. A ver, ustedes lo hacen ahí en su cuaderno, o en su hoja de Excel, o en una hoja de Word, no sé, en la que estén trabajando. Y les doy 2 minutos para que completen estos valores, y ahorita me dicen ustedes qué valores son, ¿no? Nada para completar, para sacar los puntos para la gráfica de x cuadrado. Yo ya terminé y sí me salieron así. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a, con esos puntos, vamos a graficar entonces. Estos puntos los selecciono. Me voy acá a insertar. Y aquí en la gráfica de puntos, puedo utilizar este de aquí. Y esa es la que queda bien. Dispersión, en vez de usar esta, uso esta de aquí, la segunda. Y ya tengo la gráfica, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esa gráfica es la que pueden utilizar ustedes para llevársela aquí a su hoja de Word. Es la que debería de salir aquí. Entonces aquí lo voy a poner, ¿sale? Control de chica. Ahí está. Y estará la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Puedo De mi seguir? parte no. ¿No? Sale, pues seguimos entonces. Ahora ya tengo la gráfica de la función x cuadrada. Me dice, obtén la pendiente de la recta que pasa por los puntos f de x igual a x cuadrado. Y me dan 2 puntos. Este es un punto y este es otro punto. ¿Sí? El primer punto es 3, f de 3. El 3 y su imagen del 3. Si ponemos el 3 como x, la y valdría 9, ¿no? 3, 9. ¿De dónde sale ese 9? Pues de aquí, ¿no? Del que aquí hicimos aquí. 3, 3, 9. Vamos a ver. Sí, 3, 9 sería este de aquí. 3 con el 9, ahí está. Y luego me dicen 4, f de 4. 4f de 4, pues no lo tenemos en la gráfica, pero lo podemos sacar. Si la x vale 4, su y valdría 16, porque la función es x cuadrado. ¿Cierto? Entonces ya nada más calculamos el valor de la pendiente aplicando pues la fórmula correspondiente. Bien, pues ustedes me ayudan a calcularlo y me dicen cuánto les sale. Y2 vale 16 y Y1 ¿cuánto vale? 9. 9, correcto. Eso lo voy a dividir entre x2 menos x1. X2 ¿cuánto vale? 4. Correcto, muy bien. 4 menos x1 ¿cuánto vale x1? 3. Así es. Y aquí sería igual. 16 menos 9 sería 7. Entre 4 menos 3, 1. La pendiente sería 7. 7 de 1, pues 7. ¿Sale? Entonces hemos encontrado la pendiente entre los puntos 3,9 y 4,16. Entre 3 y 4. ¿Sale? Entre 3 y 4 hemos encontrado esa pendiente que es la recta que está por aquí, mira. 3 y 4. Creo que aquí tengo que agregarle más puntos. Voy a poner el 4 aquí
16 aquí. Vamos a encontrar la pendiente entre los puntos 3 y 4. Estos dos. Sí, nomás déjame cierro aquí. Cambiar el formato en eje. Y le vamos a ponerle 1. Ahí está. Para el 3, ahí está el 9. Y para el 4, ahí está el 16. ¿Sale? Y vamos a encontrar la pendiente entre estos dos puntos de aquí. Muy bien, entonces seguimos. A ver. Ahora ustedes van a encontrar la pendiente entre lo que es el 3 y 3.5. Lo mismo que hice arriba, pero ahora los puntos son 3 y 3.5. Me dio 3,9. Correcto, 9, entonces te dio, ¿no? Y el F de 3.5, 12,25. 12.25, correcto. Entonces la pendiente sería la diferencia de las 10, sería 12.25 menos 9, sería la diferencia de las 10 arriba, entre la diferencia de las X abajo, que sería 3.5 menos 3. ¿Y ese resultado cuánto me da? ¿Sacaste ese resultado? Me salió menos 6,5. No sé si esté bien. Pero sale positivo, ¿eh? Porque arriba da 3.25, le resto, positivo, y abajo la resta da 0.5 positivo. Entonces, a la hora que lo divides, te queda un número positivo que es 6.5. Ah, sí, es que yo puse al revés el 3 menos 3,5. Ahí me equivoqué. Muy bien. Ahora, pues vas a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo para el que sigue, que es 3 y 3.1. Ahora trabajan con estos dos de aquí, con 3 y 3.1. Y sacan la pendiente. Los espero, en cuanto lo tengan me avisan. Si tienen dudas me dicen, por favor, no se queden callados. 9. 9. F de 3.1. 9,61. 9.61, correcto. Ahora tocamos la pendiente, la M. La pendiente va a ser igual. Sería la resta de las 10. Entonces, arriba que voy a restar. El 9,61. 9.61 menos ¿qué? Menos 9. Menos 9, cierro paréntesis, entre la resta de las X. ¿Qué tengo que restar? El 3,1 menos 3. 3.1 menos 3, correcto. Y aquí va a ser igual. Arriba la resta, ¿cuánto me queda? 0,61. 0.61, muy bien. Y abajo, 0,1. 0.1, muy bien. ¿Y esa división cuánto me da? 6,1. 6.1, correcto, muy bien.
Si se dan cuenta que la diferencia entre el 3 y el 4, mira, primero diferencia entre 3 y 4, luego 3 y 3.5, luego 3 y 3.1. Entonces, mire, fíjense, 4, 3.5, 3.1. Lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Es recorriéndonos de aquí del 4, luego 3.5, luego 3.1. Cada vez nos estamos acercando más. ¿A qué número me estoy acercando? ¿Al 3? Al 3, así es. A medida que me acerco al 3, la pendiente se va acercando ¿a qué valor? ¿A qué valor se va acercando la pendiente? ¿A 6? Ándele, muy bien, a 6. Se va acercando cada vez a 6. Sí, es porque acá hay 7, acá 6.5, acá 6.1. Ahora vamos a calcular el último. El último es 3 y 3.01. Y aquí es mucho más cercano al 1. 3.1 está cerca al 3. Pero 3.01 está mucho más cerca que el 3. Muy bien, igual calculan la pendiente, por favor, y me avisan cuánto les da. Los espero. 0.61 9, 0.61 menos 9 entre 3.01 3.01 menos 3. unos 3, 0 40 igual. ¿Cuánto me queda aquí? 0.061 0.061 arriba y abajo. 0.01 Y el resultado de la división, ¿cuánto me queda? 6.1. 6.01. Ah, ¿Cierto? 6.01. Muy bien. Si se dan cuenta, pues a medida que la distancia va disminuyendo, ¿sí? La pendiente se va acercando al 6. ¿Sale? Y ahí lo podemos observar, porque el primero era 7, luego 6.5, luego 6.1, luego 6.01. ¿Vale? La pendiente cada vez lo estamos inclinando más, estamos acercando más la recta. Es como cuando vimos en el video. Así que volveremos a mostrar dicho comportamiento y hagamos énfasis en cómo van pareciéndose las pendientes al momento de que desplazamos los puntos, particularmente el punto x2y2, sobre la curva de la función. Fíjense en el punto X2. Ese es el punto X2. Fíjense cómo se va moviendo. Como se podrá observar, la inclinación de la recta en azul va tendiendo a parecerse a la pendiente de la recta tangente que desconocemos. Bien, entonces el ejercicio 4 ya prácticamente lo tenemos terminado. Hasta ahí terminaría. ¿Vale? Ahora nos vamos al 5. Si observas la tabla que completaste, verás que el denominador cada vez va disminuyendo y nos vamos acercando al 3. Pero el valor de la pendiente se va acercando al 6. ¿Sí? En cálculo podemos escribir lo anterior en forma matemática de la siguiente manera. La pendiente en el punto XA es el límite cuando f de x menos f de a entre x menos a cuando la x tiende a la A, ¿no? Cuando ese delta tiende a la A. Entonces, eso es lo que vamos a calcular nosotros, ¿sí? Y lo vamos a calcular, por ejemplo, con nuestro primer ejercicio, que se llama determine la pendiente de f de x igual a x cuadrada en el punto x igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí nada más a manera de recordatorio de lo que es f de x,
calculamos f de 5. ¿Cuánto es f de 5? La función es f de x igual a x cuadrada. Mi pregunta es, ¿cuánto es f de 5? Pregunta para ustedes, ¿eh? 25, 25, ¿por qué 25? A ver. porque es el 5 al cuadrado. Correcto, 25 porque es el 5 al cuadrado y estamos aplicando esta fórmula de aquí, ¿cierto? Bien. Ahora, f de m, ¿cuánto sería f de m? M al cuadrado. M cuadrado, sí es correcto, es m y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Ahora, una más. F de x más h. Eso nada más es como una pequeña introducción a esto que vamos a ver aquí. Entonces vamos a usar la definición de límite, perdón, la definición de derivada. La derivada es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Vamos a calcular ese límite. ¿Y cómo le vamos a hacer para calcular ese límite? Nosotros sabemos que f de x vale x cuadrado. Entonces, en vez de esta f de x, esta es una fórmula para la derivada, ¿eh? Esta f de x es x cuadrado, entonces aquí en vez de poner f de x pongo x cuadrado. Y f de a, pues en vez de poner x al cuadrado voy a poner a cuadrado. ¿Cierto? Entonces aquí quedaría de esta manera. Entonces quedaría así. X cuadrada menos a cuadrada entre x menos a. ¿Y de dónde salió x cuadrada? Salió de f de x. En vez de poner f de x, puse x cuadrada. ¿Por qué? Porque f de x igual a x cuadrada. ¿Sí se entiende ahí o no se entiende? ¿O estoy hablando en chino? Sí se entiende. Bueno, de mi parte sí. Ok. Ahora, f de a, ¿sí? F de a, pues en vez de poner x, pues sustituyo la x por la a, quedaría a cuadrada. Aquí está. Entre x menos a. Ahí está, x menos a. Ahora hay que calcular este límite. Para calcular este límite, ¿cómo le voy a hacer? Voy a sustituir, si sustituyo la x por la a, o sea, aquí me quedaría a cuadrada menos a cuadrada entre a menos a, si sustituyo la x por la a. Y a cuadrada menos a cuadrada, ¿cuánto es? A cuadrada menos a cuadrada, ¿cuánto es? Ah, No, tengo a cuadrada y le resto a cuadrada, ¿se cancela? se cancela, me quedaría 0 arriba. Y si abajo resto, en vez, porque dice que x tiende a, esta x la cambio por a, sería a menos a. ¿Cuánto es a menos a? 0. 0. Si arriba tengo 0 y abajo le tengo 0, ¿cuánto es? Háganlo en su calculadora. 0 entre 0, ¿cuánto les da? 0. No, no es cierto. A ver, ahora con tu calculadora, a ver qué te dice. Ah, error. Error, así es exactamente error. ¿Por qué marca error? Porque 0 entre 0, pues no es ningún número. Si yo divido 0 entre 0, me marca error. Resultado indefinido. ¿Sí? Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es factorizar arriba. Arriba tengo una diferencia de cuadrados, que es x cuadrada menos a cuadrada. Una diferencia de cuadrados, ¿cómo lo factorizo? El x cuadrada menos a cuadrada. Muy bien, ya se les olvidó, ¿verdad? Muy bien, mire, vamos a hacer lo siguiente. Para todos los ejercicios que siguen de este tipo, que son como 6, necesitamos factorizar. Y ni siquiera las factorizaciones difíciles, ¿eh? Necesitamos las factorizaciones básicas. ¿Cuáles son?
Si quieren anotarle, gustan anotarle porque va a quedar para que ustedes investiguen. Número 1, diferencia de cuadrados. Número 2, diferencia de cubos. Número 3, factor común. Y número 4, trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, ustedes van a investigar eso y la próxima sesión ya vamos a terminar este ejercicio. Está un poquito largo esta actividad porque se requiere pues lo anterior.